Bienvenido a este podcast de prospección y ventas. Básicamente estamos trabajando dentro de Prospecting Academy para llevar un mensaje que pueda ser muy importante para las personas que están allá afuera buscando hacer negocios, buscando vender productos y que de cierta manera a veces no encuentran la forma de cómo lograr. Hoy vamos a tener un tema de gran importancia. Sabemos que las personas que tienen productos o desarrollan negocios, llega un momento donde ya su entorno, los amigos, los familiares, ya se agotan. Y aquí es donde viene la importancia del tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los 6 puntos clave para prospectar en frío. Así que te invito a que te quedes hasta el final porque el último es el más importante de todos. Entonces vamos a iniciar. Fíjense, el primer punto para poder prospectar en frío es romper el hielo. Ahora, romper el hielo es simplemente buscar algo de cómo llegarle a la persona. Un punto, un comentario, algo que tú le puedas decir para llamar la atención, donde la persona no se sienta ofendida, mucho menos atacada. Porque cuando hablamos de la prospección en frío, son personas que no conocemos, personas que pueden estar en una cola de un banco, en una cola de un supermercado, pueden estar en algún lugar y simplemente tú ves el potencial en esa persona. Entonces quieres abordarla, pero debes aplicar estos 6 pasos que son infalibles y que de cierta manera, si lo logras hacer de la manera correcta, vas a sacar gran resultado. Entonces lo primero es romper el hielo. Podemos ver, voy a dar algunos tips de cómo hacerlo. Podríamos ver de repente una prenda que tenga la persona, donde tú puedes decirle, wow, qué bello ese reloj, o qué lindo ese par de zapatos, dónde los compraste. O sea, simplemente interesarte por algo que la persona pueda tener. Si una persona que tiene un carnet, trabaja en una entidad bancaria, en alguna empresa reconocida, o así no sea reconocida, tú le preguntas, wow, ¿tú trabajas en esa empresa? La persona obviamente te va a decir que sí. Y le dice, si tienes o así no tenga, no, yo tengo un amigo que también trabaja allí, X, Y, Z. La importancia es romper el hielo. Poder entablar una conversación inicial con una persona que no te conoce y que se va a sentir quizás un poco atacada, pero si logras hacer ese abordaje de la manera más sencilla, sublime, lógicamente la persona va a ceder a poder conversar. Ahora, el segundo punto es elogiar a la persona. Esto es muy importante porque debemos romper esa coraza que tiene todas las personas de resistirse a hablar con personas extrañas. Entonces, el poder hablar de repente, mira, esa empresa es espectacular y empezar a buscar o contar alguna historia que pueda traer afinidad es muy clave. Entonces, elogien a la persona para que esa persona se abra a poder entablar una conversación con ustedes de manera amigable. En lo que ustedes vean que ya la persona está abierta a poder conversar, debemos ir al punto número 3, que es básicamente buscar tema en común. Y es muy importante asentir siempre su comentario. Que es asentir, simplemente afirmar todo lo que la persona diga. Tú le dices, wow, en serio, sí es verdad. Y nunca contrariarla, porque eso rompería la relación. Recordemos que estamos creando un patrón de una nueva relación, estamos creando una amistad. Y tenemos que irla ganando de manera estratégica e inteligente. Si logramos, básicamente a través de este proceso de asentir todo lo que la persona nos diga, esa persona va a entrar en un nivel de confianza como si nos conociera de mucho tiempo. El cuarto punto, que es muy importante, es básicamente hacer preguntas de reconocimiento para sacar sus sueños, metas o dolores. Y aquí es donde viene una de las grandes claves de esta ponencia, de este podcast que te estoy compartiendo. Porque allí es donde está el secreto de la prospección. Tenemos que empezar a crear algunas preguntas de reconocimiento en función de lo que ya previamente hemos venido conversando. Necesitamos saber cuáles son las metas de esa persona. Podríamos decir, mira, tú, qué marca de vehículos te gusta, y por ahí nos vamos. De repente, mira, a mí me gusta una marca así, pero no he tenido el dinero para comprarlo. Podríamos incluso hacer una pregunta que a mí me gusta mucho, si entramos en temas de finanzas, y es si el tiempo o el dinero no fuera un problema para ti, ¿qué te gustaría hacer? O sea, lo que estás haciendo te llena el trabajo, y ahí ellos empiezan muchas veces a confesar cosas. A mí me gustaría viajar a X país, pero no tengo el dinero. Podríamos hablar incluso de temas cuando hablamos de dolores,
son temas como enfermedad. No, tengo a mi mamá enferma, lamentablemente, el dinero no me alcanza y podríamos entrar en temas de dinero y mira, con lo que paga esa empresa, realmente tú estás cómodo financieramente. Normalmente van a empezar a contarnos la dolencia. Y todo esto es importante porque los dos pasos que vienen tienen que ver mucho con que tú logres conseguir esta información. El quinto punto básicamente es: ofrece tu producto como solución de sus sueños, metas o dolores. Por ejemplo, si la persona dice que quiere viajar a un país y tú tienes un proyecto financiero que permite generar dinero, ya tú tienes la solución. Si tú estás en el área de vender productos de salud y la persona tiene problemas de enfermedad, tú dices, te tengo la solución. Entonces, el quinto es simplemente darle solución a un problema que él tiene. Y toda persona que tiene un problema y se consigue a alguien, así no lo conozca, que tiene la solución, va a querer darle el contacto. Y ese es el paso más importante, porque es el punto número 6. Y es el punto donde a nosotros se nos hace difícil que una persona sin conocerme me dé su número de teléfono o me dé su contacto para luego poder hablar. Es muy difícil que me lo dé si yo llego y lo abordo de una manera incorrecta. Pero si tú sigues estos 6 pasos y haces muy bien el paso número 5, que es poder de cierta manera hacer que él vea que realmente de corazón tú lo vas a ayudar con lo que tú le estás ofreciendo, él no va a dudar en decir, sí, anota mi número y cuándo puedes mostrarme los productos o cuándo puedes mostrarme ese negocio que me puede llevar a realizar mis sueños. Y ahí está la clave. Ya básicamente la prospección llega al punto donde él es quien va a estar interesado en lo que tú tienes. Y tienes que crear la cita, obviamente, mira, yo puedo tal día, qué día nos podemos ver, y ahí tienes que crear la cita. Pero hasta ahí debe llegar la prospección. No puedes empezar a hablarle del producto, no puedes empezar a hablarle del proyecto, porque hay momentos para eso. Tú no te puedes mostrar desesperado. Tienes únicamente que cumplir el propósito de lo que estamos hablando en este podcast, de prospectar en frío. Saca el número de teléfono, archívalo, crea la cita, nos podemos ver tal día, con gusto yo te muestro. Desinteresadamente pueden seguir conversando, se despiden y ya tú tienes un nuevo prospecto. Y de eso se trata. Las ventas es prospección y es ilimitado la cantidad de personas que existen. Por ende, una persona que vende un producto, un proyecto, nunca va a parar. Se aplica estos 6 puntos clave para prospectar en frío. Espero en esta oportunidad ser de gran utilidad. Y recuerden que vamos a estar semana tras semana llevando un podcast en el área de prospección y venta. Un podcast que te va a ser de valor. Es totalmente gratuito, pero te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales, canal de YouTube, Facebook, Instagram, X, TikTok, para que no te pierdas ninguna información. Así que suscríbete a nuestro canal y te espero en una nueva edición.